Entrevistas en 24 horas. Bien, a esta hora saludamos a Rafael Dávila, asambleísta de Loja por la Alianza Actuemos. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Buen día. Se apresta ya a la Asamblea al segundo debate del proyecto de ley que busca incrementar el IVA al 15%. El gobierno no encuentra la salida porque los bloques más grandes no le van a apoyar. Han dicho que nada de lo que diga mientras incluya alzar el IVA, elevar el IVA, va a ser aprobado. Bueno, buenos días, Milton. La verdad es que es una situación dura, difícil, pero el país necesita salidas y necesita soluciones. Y yo quisiera empezar contándoles que el fondo del tema, la verdadera razón por la que hay que subir impuestos en un país es porque en algún momento y durante muchos años fuimos subiendo, elevando el gasto público. El gasto público ha llegado a niveles desmedidos, a niveles exagerados. Eso, y hay que decir la verdad, eso básicamente ocurrió desde el año 2007. Milton, yo fui diputado en el año 2006, el último año cuando nos llamábamos diputados. El presupuesto general del Estado en el 2006 fue 8.000 millones de dólares. En el 2017, el presupuesto del Estado llegó a 37.000 millones de dólares. Ese crecimiento desaforado del gasto público obviamente obliga a que el país genere más ingresos para sostener ese nivel de gastos. Ese nivel de gastos se ha bajado en algo en los últimos 6, 7 años, muy poco, pero no alcanzan los ingresos. Hoy el país tiene un nivel de gastos de 30.000 millones de dólares y los ingresos están en 22.000 millones. Están faltando 8.000 millones de manera permanente al país. Y antiguamente, pues, poco para pasar el momento político, ¿de qué manera se financiaron buena parte de esos gastos? Con aranceles, con salvaguardas, con el impuesto a la salida de divisas, que genera otras distorsiones, y con deuda, porque la deuda parecería que el pueblo del país no lo siente. Está llegando dinero del exterior, y se está financiando el presupuesto. Pero llega un momento en que esa deuda ya es insostenible y ya nadie, o casi nadie, le puede prestar dinero al país. Ahora, ¿y por qué se tiene que financiar todo esto que usted detalla con un impuesto que distingue cosas pero no personas y que va a afectar a los que menos tienen? Hay varias cosas. Primero, lo ideal sería reducir el gasto. El presidente ha dicho que va a reducir 1.000 millones, sí. Vamos a ver cómo. El problema es que buena parte del gasto al que hemos llegado es inflexible, porque es haber incrementado una cantidad enorme de funcionarios públicos, es haber incrementado los sueldos también de manera importante, y obviamente ya no se puede despedir gente, eso es muy doloroso y es muy costoso además, y bajar sueldos ni hablar. Entonces ya ese gasto es inflexible. Algún esfuerzo tiene que hacer el gobierno, sin duda, y ese es el planteamiento. El gobierno no solamente le pide el esfuerzo a la sociedad, también usted haga su esfuerzo y bajemos todo lo que sea posible. Pero más allá de que entre 500, 1.000 millones no se podrá bajar, y el hueco es de 8.000 millones. Ahora, el IVA. A ver, el IVA es un impuesto que primero le da ingresos permanentes, ingresos inmediatos, y la situación es crítica, es grave y es profunda. Y paga el que más consume. ¿Y cómo usted le protege al más pobre? Y aquí viene un poco, le quita la regresividad, porque yo he escuchado que hay gente que dice que el IVA es un impuesto regresivo. En términos normales, sí. ¿Cómo le quita usted la regresividad al IVA? Es poniendo IVA cero a los productos que consumen los sectores más populares. La gente más pobre consume alimentos que no tienen IVA, agua, servicios básicos, agua, luz, que no tienen IVA, salud, educación, que no tienen IVA. Entonces, de esa manera usted protege al más pobre. El más pobre, aquel que consume 100, 200 dólares al mes, los bienes que ellos consumen no están grabados con IVA. Claro, pero ese es el mundo real, el mundo ideal, sí, además. Pero usted sabe, ya solo con el anuncio de que el gobierno quiere incrementar el IVA, ya en algunas tiendas subieron las colas, por ejemplo. Es que cuando usted sube cualquier ingreso para el Estado, va a ocasionar especulación. Antes se subían los aranceles, las salvaguardas. El mismo IVA se subió en el 2016, y esto también hay que recordarle al país. No sé por qué
aquel grupo político, me refiero a la Revolución Ciudadana, que en el 2016 consideró que era necesario el IVA para enfrentar una situación emergente como fue el terremoto de Manabí y Esmeraldas, porque hoy el IVA no sirve también para enfrentar una situación emergente como la que estamos viviendo. Ahí hay una contradicción. Entonces, pero en ese entonces, ¿qué se subía para financiar el Estado? Aranceles, salvaguardas, y usted veía a miles de ecuatorianos yéndose a comprar en Colombia o yéndose a comprar en el Perú, porque allá no estaban grabados con esa cantidad enorme de impuestos también. Y también eso lo sentía el país. Entonces, creer que hay algún impuesto que no sienta el país y que no sienta la gente es hablar temas Ahora, inexistentes, ¿no? la otra parte de la propuesta que el gobierno la mete para buscar equilibrar y buscar que fluyan los votos es el tema de la banca, de las empresas, es decir, esos impuestos a las utilidades. Mire, la situación es tan grave y tan profunda, Milton, que hay que ser, digamos, creativos y hay que recoger todos esos aportes. Y efectivamente creo que el mayor esfuerzo tiene que hacer el que más tiene, sin duda. Ahora, no se trata de empezar a poner impuestos a un sector porque tengo un resentimiento con ese sector o porque quiero expresar mi odio a ese sector. Seamos justos, no discriminemos. Entonces, que el que más gana aporte más. Pero mire que algunas de esas propuestas establecen un ingreso especial, una contribución especial por una sola vez. Y el problema del Ecuador en este momento no solamente es la necesidad de financiar la guerra contra el narcotráfico y la criminalidad. Es que ahí no es claro el gobierno, por lo menos el gobierno ha dicho, quiero subir el IVA para financiar la guerra. Construye, le dice el presidente, díganos la verdad, ¿es para financiar la guerra o para tapar el hueco? Porque ya el ministro de Economía ha dicho, enero no se van a pagar los sueldos de manera completa. No, yo estoy de acuerdo, pero no sé, incluso el nombre del proyecto es una reforma tributaria para financiar la guerra contra el terrorismo y la crisis económica y social. Es el nombre del proyecto. Allí lo está diciendo. Y de hecho... Es porque algunos se preguntan. Es decir, el país tiene dos problemas, si quiere usted, dos problemas. El uno es este déficit permanente, este déficit estructural. Entonces, ingresos por una sola vez no son sostenibles. En el tiempo usted no resuelve ese problema. Claro. Y el otro problema es la guerra contra un sector que tiene cualquier cantidad de recursos. El terrorismo y el narcotráfico tienen más dinero que el Estado. Es una cosa impresionante. Usted ve ese decomiso de 22 toneladas. Eran 2 puntos del IVA en el mercado europeo, claro. Exactamente. Entonces, hay que enfrentar las dos cosas y hay que decirle a la gente con honestidad. El problema es el problema es la guerra contra el narcotráfico, el terrorismo, pero también es el enorme déficit fiscal que tiene el gobierno permanentemente y hay que enfrentarlo. Entonces, si usted quiere poner un impuesto, vamos a decir, al que más gana, bueno, pongámoslo en términos generales, a todos los sectores, porque no solamente es la minería o la banca la que ganan dinero, hay muchos sectores que ganan mucho dinero. Entonces pongamos una tabla que de acuerdo, vamos a decir, si usted ganó 10 millones de utilidades en el año, aporte con 2 puntos, si usted ganó 50 millones, aporte con 5 puntos, si usted ganó más de 100 millones, aporte con 10 puntos. Entonces pongamos algo que sea general para todos los sectores que han tenido y que tienen una mejor situación económica, de modo que el país también sienta, y eso me parece que es justo, que el que más tiene, el que tiene una situación más cómoda económicamente, sea el que más aporta en una situación crítica como la que estamos viviendo. Pero no le demos la espalda al Ecuador, creo que nos toca asumir con responsabilidad, porque las consecuencias de no hacerlo son peores en el mediano y en el corto plazo. Y ese nos toca es aprobar el IVA. Aprobar el proyecto, digamos, porque no es solo IVA. Sí, no es solo el IVA. Es decir, Y hablamos de 3 cosas grandes, digamos. Enfrentar un déficit, que el déficit no es sino cuando los gastos son mucho más altos que los ingresos. Usted tiene que hacer varias cosas, ¿no? Tiene que aumentar los ingresos, tiene que bajar los gastos. El otro tema es la deuda que también demanda importantes egresos en estos años. Esa deuda contraída en años pasados, plantear una reestructuración de la deuda a nuestros acreedores, plantearles una renegociación, de modo que se baje el servicio de la deuda, también es una medida que hay que tomar.
Hay que enfrentar el tema de los subsidios a los combustibles. Eso se lleva cerca de 4.000 millones de dólares anuales. O sea, realmente ese sería el camino ideal para el país. Lamentablemente... O una combinación de varios, ¿no? Claro, pero bueno, el tema de los combustibles es un tema que todo gobierno lo ha puesto para adelante y con razón, digamos, porque usted ha visto, intento de Moreno, incendiado el país. Y así ha ido pasando durante toda la historia. Entonces, todo el mundo... Sin duda, déjeme decir algo, ¿no? Yo creo que el país entero también tiene que comprender el problema que tiene nuestro país y tolerar, comprender y hacer un aporte. El que más tiene, mucho más. El que menos tiene, el que tiene muy poquito, nada. Y el que algo tiene, un poquito. Ese tiene que ser el esfuerzo de todos, ¿no? O sea, la fórmula ideal sería encontrar la focalización perfecta. Sí. Para que se beneficie el que necesita ser ayudado por el Estado y para que no pague, y para que pague lo que tiene que pagar el que no necesita una ayuda. Y creo que allí se ha detenido este tema del levantamiento de los subsidios a los combustibles, porque es algo que se viene hablando durante décadas, y el Ecuador quizás lo que no ha logrado encontrar es el mecanismo idóneo para que ese subsidio sí le llegue al que más necesita y que no se vea afectado el más pobre del país. Bueno, un subsidio directo al bolsillo de las personas que necesitan podría ser la salida, un subsidio al transporte público, urbano y rural e interprovincial. Ese tiene que ser el mecanismo, Milton, pero una combinación de subsidios con impuestos, con reducción de gastos, con reestructuración de la deuda, si cada uno aporta con un poquito, de pronto cerramos de esa brecha. Y además tiene otra virtud también que es importante ponerlo sobre la mesa. El hecho de que el Ecuador haga un esfuerzo, ¿no? También es mirado por la comunidad internacional. Y entonces se le abren fuentes de financiamiento. Ok, hagamos un esfuerzo de 3.000, 4.000 millones de dólares y el exterior nos puede prestar 4.000 millones para cerrar la brecha y tener un buen año el próximo. Sí, eso sí es posible, pero demanda el esfuerzo de todos. Repito, Milton, yo creo que la fórmula es el que poquito tiene, nada, no aporte nada. El que tiene menos, un poquito. Y el que más tiene, el que mucho tiene, mucho más. Pero si entre todos los ecuatorianos entendemos y buscamos esa fórmula, creo que salimos de ese hueco. Pero con generosidad, con responsabilidad, con las cosas claras. Y allí es donde ya viene finalmente el llamado a los sectores políticos. Es un tema de sentarnos, de buscar ese acuerdo y ojalá lo podamos alcanzar en estos días. Vamos a ver. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Qué gusto. A usted, muchas gracias, Víctor. Rafael Dávila, asambleísta por la provincia de Loja, por la Alianza Actuemos. Vamos a la pausa y regresamos para conversar con la jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, y más adelante el presidente, candidato a la reelección, Iván Saquicel.